Acompáñenme en sus Biblias al Antiguo Testamento, exactamente al libro del Éxodo, Éxodo capítulo 20, versículo 17. Libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 17. Y hoy estaremos viendo el 10º y último mandamiento de la ley moral de Dios. Y quiero que todos presten mucha atención a todo lo que escucharemos en esta mañana. Tratemos de no distraernos. Tratemos de no permitir que nuestra mente divague hacia otros lugares. Tengamos nuestro pensamiento cautivo aquí. Dice Éxodo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así termina el Decálogo. De esta manera terminan los 10 mandamientos. Y el título de mi enseñanza hoy, a pesar de que trata del 10º mandamiento, yo lo he colocado aprendiendo a contentarnos. Y hablando del tema o de la prohibición que Dios mismo hace aquí, cuando le dice a los judíos, al pueblo de Israel, que están allí, que van a recibir esas tablas de la ley que fueron dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí, Dios le dice, no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermanos y amigos presentes en esta mañana, la codicia es uno de los pecados más grandes que ha invadido nuestro corazón. La codicia cambia nuestras prioridades. La codicia despierta fuertes contiendas. La codicia alimenta la envidia y los celos. La codicia convierte al ser humano en mentiroso. La codicia convierte al ser humano en asesino, en celoso, envidioso, idólatra, descontento. Todo eso y más hace el pecado de la codicia en el corazón de los seres humanos. Es impresionante ver cómo constantemente el hombre enfrenta grandes consecuencias debido al pecado de la codicia. Es también muy impresionante lo que el pecado de la codicia hace en los hijos de Dios, en los cristianos. El pecado de la codicia en los cristianos apaga en ellos el celo y la devoción a Dios. Y hoy veremos a Dios mismo confrontar el pecado de la codicia en este mandamiento. Y el texto de nuevo dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno. Y me encanta cómo termina, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandamiento, o en este mandamiento, Dios prohíbe rotundamente desear cualquier cosa que sea de nuestro prójimo, cualquiera. Este mandamiento nos lleva a realizarnos una serie de preguntas cuando pensamos en que Dios prohíbe desear o codiciar las cosas de nuestro prójimo. Y esas preguntas que arroja este mandamiento son como, ¿son todos nuestros deseos codicia? Cada vez que tenemos un deseo, ¿estamos pecando contra el 10º mandamiento? ¿Cuándo realmente un deseo se convierte en codicia? Y para responder cada una de estas preguntas, quisiera definir primero qué es la codicia. Pero antes de darle una definición, quisiera que pudiéramos tener una claridad o examináramos un asunto muy importante que nos ayudará a tener una definición de lo que es la codicia. Existen 3 palabras en el Nuevo Testamento, 3 palabras griegas que se traducen como codicia o lo que es lo mismo, avaricia en nuestro español. Y la primera de ellas es la palabra epitimía, que significa desear algo
ardientemente o ansiosamente. Pero esta palabra es una palabra neutral en sí misma. ¿Por qué? Ya que se puede desear algo de esa misma manera, ardientemente, ansiosamente, que sea bueno. Por ejemplo, acompáñenme al Evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 15. Lucas 22, verso 15. Lucas 22, 15 dice la palabra de Dios. Estas son palabras de Cristo y dice: y les dijo, dirigiéndose a sus discípulos, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. La pregunta es, ¿Cristo pecó aquí por desear comer la Pascua con sus discípulos? Obviamente que no. Dios hecho carne, nuestro gran Salvador, en quien dice la Escritura, en quien no se halló pecado. Aquí lo que está expresando el Evangelio es un deseo santo y justo. O sea, que nosotros podemos desear ardientemente y ansiosamente cosas que son santas y justas. Como por ejemplo, todo cristiano debería desear ansiosamente leer la palabra de Dios, deleitarse en la palabra de Dios. Por ejemplo, todo verdadero creyente debería desear ansiosamente orar a su Dios, tener comunión con Dios. Por ejemplo, todo cristiano debería desear ansiosamente y ardientemente tener comunión con sus hermanos, servir a sus hermanos, servir a los incrédulos, predicar el Evangelio de Cristo. Todos esos son deseos santos y justos que todo verdadero cristiano debe tener. Así que esta palabra griega, epitimia, tiene una connotación positiva y negativa. Y en el contexto negativo de esta palabra, el apóstol Pablo lo usa en la carta a los romanos. Romanos capítulo 7, verso 7, Pablo usa esta misma palabra griega, pero en un sentido negativo. Ya vimos que esta palabra puede tener una connotación positiva. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, dice Pablo, si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo aquí ahora está utilizando esta palabra aquí en un sentido negativo, en la provisión de Dios, de la cual le vamos a dar una definición más clara más adelante. La otra palabra griega para codicia en el Nuevo Testamento es la palabra filarguros, que significa amor por las riquezas. Y el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 13, acompáñenme allá, Hebreos 13, versículo 5, usa esta palabra griega filarguros, que como dije significa amor por las riquezas. Hebreos capítulo 13, verso 5. Dice el escritor de Hebreos: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El escritor de Hebreos usa la palabra avaricia, que tiene la misma idea de la palabra codicia, que significa amor por las riquezas. Y hay una tercera palabra griega y última, que es pleonexia, que significa querer tener más. Esas son las tres palabras. Ahora es importante, teniendo estas palabras usadas en el Nuevo Testamento para codicia, debemos tratar de entender qué es lo que nos quiere decir el Señor en Éxodo 20, 17, cuando nos dice, no codiciarás. Y un siervo del Señor define la palabra codicia de la siguiente manera: ardiente deseo por las riquezas en sentido general o por cosas que no tenemos y quisiéramos tener. Ardiente deseo por las riquezas en sentido general o por cosas que no tenemos y quisiéramos tener. Ahora, no todo deseo es codicia. Pero el deseo que hablamos aquí, el cual nos está amonestando nuestro Dios, es un deseo tan fuerte,
hacia algunas cosas que nos roba la quietud del alma. Es un deseo tan fuerte hacia algunas cosas o privilegios que nos quita el contentamiento hacia Dios. Nos apaga el gozo, nos apaga el contentamiento, la quietud del alma. Y ese tipo de deseo, de codicia, es la que Dios prohíbe en el 10º mandamiento. Otro siervo del Señor lo tradujo de una manera más simple y práctica. Dice, desear tanto una cosa, así define codicia, desear tanto una cosa de tal manera que pierdes el contentamiento en Dios. Desear tanto una cosa de tal manera que pierdes el contentamiento en Dios. Por ejemplo, para dar una idea que no siempre que decimos algo es pecaminoso, no infringimos este mandamiento cuando tenemos deseos de comer o de beber agua. Cristo tuvo hambre y tuvo sed. No infringimos este mandamiento tampoco cuando deseamos casarnos. La Biblia dice en 1 Corintios 7 que es bueno desear eso. Tampoco es un pecado cuando deseamos tener hijos. Ana lo deseó, la madre de Samuel. El tema con la codicia es que es un deseo que nos roba el contentamiento. Miren, muchas veces he tenido la oportunidad de escuchar a hermanos deprimidos, ansiosos, y siempre escucho palabras muy similares. Como que aquello que el otro logró, yo no he podido lograrlo. Porque yo veo que los otros crecen económicamente y yo que trabajo más horas no tengo lo que ellos tienen. Y podemos seguir añadiendo palabras o ejemplos dentro de esto. Hermanos, toda codicia conduce a los celos y a la envidia, aunque a muchos les cueste admitirlo. La envidia produce dolor de que otros tengan aquello que yo deseo tener. La envidia no solo quiere tener, sino que también se molesta que otros tengan. Y es cierto que muchos dirán, yo no envidio a nadie. Jamás he sentido celos sobre lo que alguien posee o sobre los privilegios que otros tienen que yo no tengo. Pero la realidad es otra. Tal vez de tu boca no salen palabras como estas o parecidas. Pero en lo más profundo de tu interior deseas tener muchas cosas que otros tienen. En lo más profundo de tu interior deseas vivir como otros viven. Y es tan fuerte este deseo que te roba el contentamiento y te lleva a la depresión, a la ansiedad, a la amargura, a la queja, al desaliento, y pare usted de contar. Y esto es lo que Dios confronta a cada uno de nuestros corazones en este mandamiento. Es allí donde se dirigen las palabras de Dios. No codiciarás a la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Pueden prestar atención a estas palabras? Lo que Dios nos dice. Ahora que podemos tener una definición de lo que es codicia, nosotros podemos tener ahora más claridad de lo que Dios prohíbe, ¿verdad que sí? Ahora tenemos un mayor claro entendimiento de esta palabra. De desear aquellas cosas de tal manera en que termina quitándonos el contentamiento, y es lo que Dios prohíbe. Y Dios nos dice, no codiciarás. No codiciarás. Hermanos, y Dios nos hace una prohibición aquí, ¿verdad que sí? Pero si existe algo claro en las Escrituras, es que Dios no solamente nos dice qué no debemos hacer, sino que Dios siempre nos dice qué debemos hacer. En el sermón pasado sobre el 9º mandamiento encontrábamos claramente este principio. No solamente Dios nos exhortaba y nos prohibía levantar falso testimonio sobre nuestro prójimo. No solamente Dios nos llamaba a aborrecer la mentira, sino que Dios nos exhortaba a guardar la reputación de nuestro prójimo y a amar la verdad. Ustedes recordarán un episodio que se dio en los Evangelios, cuando el Señor Jesucristo tiene una conversación con sus discípulos y hablando de los fariseos le dice, no oren como estos hombres.
Estos hombres buscan ser vistos por otros, aplaudidos, se ponen en medio de las plazas para llamar la atención. Y Cristo le dice, ustedes no oren como estos hipócritas. Pero no quedó allí. Cristo le dice, mas vosotros oraréis así. Y muchos hoy están haciendo una lista de las cosas que no deben hacer. Muy bien. Pero nos estamos preocupando muy poco de lo que sí debemos hacer. El llamado no es a quedarnos de brazos cruzados. Lo que escucharemos hoy no nos lleva a una actitud quietista. No, no es eso. La Biblia nos dice que no debemos hacer ciertas cosas. Pero la palabra de Dios también nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que la Biblia no solo nos empieza a decir no hagas, no hagas, no hagas, no. Nos dice no hagas esto, pero haz aquello. Y este mandamiento no es la excepción. El Señor no solo prohíbe la codicia, de lo cual ya escuchamos su definición, sino que este mandamiento de Dios, ¿a qué nos exhorta ahora? Bueno, este mandamiento nos exhorta y nos enseña la importancia de aprender a contentarnos con lo que Dios nos ha dado. Nos enseña y nos exhorta acerca de la importancia de aprender a contentarnos con lo que Dios nos ha dado. Y es increíble, ¿no? Es como si Dios nos dijera, si tú estás contento con lo que yo te doy, no tendrás necesidad de codiciar nada. Toda forma de descontento, envidia y codicia es en su esencia una queja ante el obrar de Dios en nosotros. Y Dios nos exhorta, nos llama al contentamiento aquí. Pero ¿qué es contentamiento? ¿Qué es eso? Alguien lo define de esta manera. El contentamiento cristiano tiene que ver más con la aceptación. Es reconocer que Dios ve y está en control de todo lo que pasa en mi vida y en toda la creación. Y por lo tanto implica que acepto con paz y serenidad cualquier circunstancia que llegue a mi vida, sea buena o mala, porque no hay nada que ocurra que sea fuera de su voluntad para mi vida, la cual en Cristo es siempre buena, agradable y perfecta. Contentamiento es estar por encima de las circunstancias. Podemos estar llorando por la muerte de un ser querido y a la vez tener contentamiento. Y a la vez poder tener paz y gozo. ¿Pero por qué? Porque sabemos que todo está dentro del plan divino y perfecto de Dios. A veces interpretamos contentamiento, paz, como un momento donde no dejamos de reír y de reír como locos. No, esa no es la idea. La idea del contentamiento en las Sagradas Escrituras tiene que ver más con algo interno que con algo externo. Los creyentes pueden estar llorando, pero por dentro tener contentamiento, paz y gozo, porque saben que hay un ser maravilloso llamado nuestro Padre Eterno que está en control de ello. Y eso al creyente le produce paz, gozo, contentamiento, aunque llore. Acompáñenme en sus Biblias a Hebreos. Y volvemos a leer un texto que vimos hace un momento. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia, sin codicia. Y mira la palabra que usa el escritor de Hebreo: contentos con lo que tenéis ahora. Y mira la razón a la que apela: porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahora acompañen más hacia adelante a la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo, aquel discípulo llamado Timoteo, capítulo 6, versículo 6 en adelante. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6,
verso 6 en adelante. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Y miremos este texto con claridad. Pero gran ganancia es la piedad. Y mira eso, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda nada podremos sacar. Así que, ese así que de Pablo es como, ustedes entendieron lo que yo dije. Bueno, entendiendo eso, miren lo que viene, o lo que debería suceder. Así que, si ya entendiste que debes acompañar la piedad con contentamiento, si ya entendiste que nada has traído a este mundo y que nada podrás sacar, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Nótese que no dice que raíz de todos los males es el dinero. El dinero sirve para muchas cosas. Sino el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nótese que Pablo aquí afirma cuál será el fin de los que no terminan estando contentos con lo que Dios les da. ¿Hacia dónde van a querer caminar? Hacia la codicia. Y Pablo dice, y mira cómo terminan, extraviados de la fe, traspasados por muchos dolores. O sea, el fin será terrible. Y Pablo dice, no es que esto va a pasar tal vez, no, va a pasar. Y él dice, con sustento y abrigo, estemos contentos. Hermano y amigo presente hoy, ¿tú tienes sustento y abrigo? Pues debes estar contento con eso. Y estoy plenamente seguro que muchos de los que están en este salón, en esta mañana, tienen más que sustento y abrigo. Tienen más que un techo, tienen alimento. Estoy seguro que tienen más. Y Pablo dice, con sustento y abrigo está contento. Estoy seguro que muchos de los que están aquí no han pasado todavía siquiera 2 días seguidos sin comer. Y gracias a Dios por eso. Un hermano me decía, no está aquí. Pastor, ayer mi esposa y yo no teníamos que cenar. Y yo lo lamenté mucho. Y le pregunté, pero ¿cuántos días tienen sin cenar? Bueno, realmente fue uno solo. Y es así. Muchos de nosotros hemos gozado más privilegios. Y Dios no se ha olvidado de nosotros. Estoy seguro que nadie en este salón tiene siquiera una semana durmiendo en la calle sin alimento. ¿O hay alguien aquí que tenga una semana durmiendo en la calle sin comida? Estoy casi seguro que la mayoría presente aquí tiene sustento y abrigo. Y la Biblia nos exhorta a que con eso estemos contentos. Es cierto que estamos viviendo una fuerte crisis en nuestro país que no podemos negar. Decir que todo está marchando bien sería engañarnos a nosotros mismos. Es una situación cruel, difícil, donde hay responsables, sí, pero dentro de todas estas calamidades no nos ha faltado nunca, por lo menos 2 o 3 comidas al día. Hermanos y amigos, nos hemos enfocado demasiado en aquello que no tenemos, pero hemos mirado muy poco hacia lo que sí tenemos. Tal vez hemos mirado nuestro plato de comida y pensar que no tenemos un trozo de carne como antes, pero dejamos de mirar lo que sí hay allí, lo que Dios sí ha provisto. Y ese es el punto de muchas frustraciones. Pensamos mucho en lo que no tenemos en lugar de pensar en lo que sí tenemos. Recuerdo el día que estaba realizando este sermón y justamente en esta parte, cuando llegué a esta parte del sermón, mi esposa me dice, Plinio, ven a comer. Me paro con todos estos textos en mi mente y con todo lo que había escrito en el bosquejo hasta ahora. Y veo el plato de comida y lo único que hice fue llorar. Y decirle, perdóname Dios, porque he sido un mal agradecido. Porque tengo más de lo que merezco. Y todavía muchas veces nos quejamos. Le decía, Señor, gracias por este plato de comida, porque pudiera no estar en esta mesa.
Un siervo de Dios dijo unas palabras que yo leí hace mucho tiempo y hasta el día de hoy retumban en mis oídos. Y este siervo de Dios decía: es muy fácil tener fe cuando se tiene dinero en el bolsillo y comida en la alacena. Es muy fácil tener fe cuando se tiene dinero en el bolsillo y comida en la alacena. Súper fácil. Súper fácil. Acompáñenme al Antiguo Testamento, al libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 23, versículos 4 y 5. Proverbios 23, versículos 4 y 5. Dice la Escritura: no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Ahora más adelante, Proverbio 30, versículos 7 al 9. Proverbio 30, versículos 7 al 9. Dice la palabra de Dios. Esta es la oración de un siervo de Dios dirigida a Dios. Y dice: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Miren esto: manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¡Wow! Nuestras oraciones carecen de estas verdades. Carecen de estas verdades. Ahora acompáñeme al Evangelio de Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 6. Verso 25 en adelante. Mateo 6, verso 25 en adelante. Estas son palabras de Cristo. Son palabras de nuestro Salvador. Son palabras del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y estas preguntas: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? De nuevo repite el Señor la palabra: no os afanéis, pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, hermanos, miren esto con otros ojos. Porque vuestro Padre Celestial sabe, mira la palabra que el texto quiere dejar allí, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, Él lo sabe. Mas buscad, fíjate que nos dijo: no os afanéis, prohibición. Ahora nos dice qué hacer. Mas buscad, primeramente nos da el orden de nuestras prioridades, de cómo deben ser las prioridades en nuestra vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
¿Qué cosas? ¿Un carro, un avión, como dicen muchas falsas iglesias? No, las cosas que ya mencionó, comida y vestido. Amados hermanos y amigos, la raíz de la codicia es el afán. Y aún el afán por cosas necesarias como lo son el vestido y la comida. Versículos antes de esto, Cristo nos dice que no hagamos tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen. En pocas palabras, Cristo nos está diciendo, aquí en esta tierra las riquezas no duran. No duran. Y muchos hoy están persiguiendo algo que no deben perseguir. Mira lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6:9, que leímos hace un rato. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y el texto antes nos dice que estemos contentos con sustento y abrigo. Y a mí hoy día me asombra, me impacta el ver cómo muchos cristianos están animando a otros de una manera fuerte, constante, a otros hermanos a irse de nuestro país. Y quiero dejar bien en claro que no es ningún pecado que alguno decida irse a otro país. Eso quiero dejarlo claro aquí. Pero, mi asombro, mi impacto es, ¿dónde están haciendo más énfasis? ¿O en qué están haciendo más énfasis? Muchos están haciendo énfasis en que toma tus maletas y vete. En lugar de que hagamos un énfasis en que como cristianos tengamos contentamiento en medio de la prueba. Me asombra que el énfasis de muchos no está en que la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios establece, que estemos contentos con sustento y abrigo. Me impacta, que el énfasis de muchos no está en el llamado a descansar en el Señor. El énfasis de muchos no es que Cristo sea para nosotros suficiente en medio de la prueba. El énfasis de muchos está en que hagas tus maletas en busca de una vida mejor. Aquellos que dijeron, Venezuela, prediquemos el Evangelio en medio de las dificultades, en medio del dolor y de las adversidades, hoy están diciendo, vámonos. Un doble discurso. Aun cuando lo uno no es pecado, es peligroso cuando hacemos mucho énfasis donde la Biblia no hace tanto énfasis. El gran teólogo Agustín de Hipona escribió, refiriéndose a Dios, tú nos hiciste para ti mismo, dice Agustín, y nuestros corazones no estarán contentos hasta que encuentren descanso en ti. Dice Agustín, nuestros corazones no estarán contentos hasta que encuentren descanso en ti, Dios. Allí, cuando encuentren descanso en Dios, allí nuestros corazones estarán contentos. Miren lo que dice Pablo hablando a los colosenses, en Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¡Wow! Pablo llama a la avaricia, le dice idolatría. Y esta palabra avaricia tiene la misma asociación con la palabra codicia. ¿Y qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás. Y la pregunta es, ¿será que el orden de los 10 mandamientos fue puesto así por mera casualidad? ¿Será que fue que a Dios se le ocurrió poner un orden así porque fue un simple capricho? El último mandamiento termina como no codiciarás. Y Pablo dice que la codicia o avaricia es idolatría. Y hermanos, es importante notar que el decálogo, los 10 mandamientos, terminan como comienzan. Es como un círculo que se cierra. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el último, ¿qué dice el Señor? No codiciarás. Y Pablo nos dice, la codicia es idolatría.
Es como si Dios nos estuviera diciendo, yo debo ser para ti el objeto, el único objeto de tu amor, adoración y servicio. Es como si Dios nos estuviera diciendo, no dejarás que tu deseo por otras cosas ocupen mi lugar. Porque la Biblia describe a Dios como un Dios celoso. Un Dios que es el único digno de ser el objeto primario en nuestras vidas de adoración, de devoción y de amor. No otro. Hermanos y amigos, ¿en qué estamos poniendo nuestra confianza? ¿Qué es aquello que nos está robando el contentamiento? ¿Qué es aquello que nos está llevando a la depresión, a la ansiedad, a la queja, a la amargura? ¿Qué es? Tú sabes qué es. Por eso es importante un autoexamen a nuestros corazones. Es necesario, obligatorio hoy realizarnos un autoexamen en nuestros corazones. Y veo esto de la prohibición a la codicia y el llamado al contentamiento que Dios nos hace hacia todo lo que Él nos da. Y solo pienso en un hombre. Y en un hombre humano, pecador, como lo fue el apóstol Pablo. Pienso en él. Y pienso en una carta que es una de las que más me fascina del Nuevo Testamento, que es la carta a los Filipenses. Algunos la han llamado la carta del gozo. Y es impresionante que Pablo escribe esa carta estando en prisión, en situaciones sumamente tristes, de sufrimiento. Y la palabra gozo, regocijo, se repite en esa carta muchas veces. Léanla y subrayen. Muchas veces. O sea que en el momento más difícil este hombre expresa gozo y alegría. Es como si él lo entendió, y estoy seguro, con mucha claridad, el 10º mandamiento. Y mire las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Filipenses 4, versículo 11 al 13. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos citan hoy esta última frase del verso 13, como si hubiesen vivido lo que Pablo estuvo viviendo cuando la citó. Y Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia, sé vivir en escasez. Pero ¿será que Pablo tenía alguna habilidad? ¿Será que fue algo en la casa? ¿Algo que comía de pequeño que lo hacía soportar de esa manera? ¿Será que Pablo, por ser un judío de sangre, eso le daba como cierta habilidad para ver las pruebas de otra manera? No, hermanos. La clave está en el verso 13. Todo lo puedo en Cristo, no en mis fuerzas, no en mi conocimiento, no en mis habilidades, no en mi casa, no en lo que hay en mi cuenta bancaria, en Cristo. Y es allí donde empieza el verdadero contentamiento. Todo lo puedo. Eso implica que Cristo nos da una fortaleza que no es humana, sino espiritual. Y esa fortaleza es el poder de estar por encima de las circunstancias. Solo Cristo la da. Solo Él. El 10º mandamiento nos dice, no codiciarás. Guárdate de esos deseos que te terminan robando el contentamiento, la paz, te llevan al desánimo, a la amargura, a la ansiedad y la depresión. Es un grave pecado delante de Dios. Es idolatría, dice Pablo. Pero por lo contrario, Dios nos dice, más, conténtate con lo que yo te he dado. Sea bueno o sea malo, humanamente hablando, conténtate, porque viene de mí, porque yo estoy en control de lo que pasa en tu vida.
Yo lo he permitido y lo estoy encaminando a bien, aunque ahorita no lo entiendas. Quisiera ver algunas aplicaciones finales. Debemos examinar muy bien nuestros deseos. Debemos examinar muy bien qué es aquello que estamos deseando de tal manera que nos está robando el gozo y la paz. Dios no espera que anulemos nuestros deseos. Ya vimos que hay deseos legítimos. Sino lo que quiere Dios es que estemos contentos con lo que Él nos da. Hermanos, teniendo lo suficiente para cubrir todas nuestras necesidades, contentémonos con ello. Un puritano dijo lo siguiente: los creyentes pueden estar siempre felices, porque aún y cuando tengan muy poco de lo que este mundo ofrece, tienen las bendiciones espirituales de parte de Dios. En Cristo tienen todas las cosas que necesitan. ¿Escucharon eso? En Cristo tienen todas las cosas que necesitan. Hermanos, debemos estar contentos en Dios con la porción que Él nos ha dado, así sea menos de lo que a otros le ha tocado. Así no goce de los mismos privilegios que otros, así no tenga lo mismo que otros, debo estar contento con lo que Dios me ha dado. Recuerda Mateo 6, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Es importante dejar claro que el contentamiento verdadero viene de Dios, no de nuestros recursos, no de lo que podamos recibir. Podemos vernos sin nada en este mundo y allí estará presente nuestro contentamiento. Porque nuestro contentamiento no depende de las circunstancias ni de nuestros recursos. Nuestro contentamiento viene y depende de Dios. De allí viene. Él es la fuente de todo contentamiento, Él. Hermanos, el contentamiento bíblico no es solo una virtud que debe caracterizar a todo cristiano, sino que es un mandamiento. Porque con sustento y abrigo estén contentos. Debemos estar contentos, dijo alguien, con lo que tenemos y con las circunstancias en las que vivimos. Echa fuera de tu vida toda queja, que es lo contrario al contentamiento. Un puritano decía que lo contrario a la queja es la gratitud. Un antídoto para mortificar la queja en nosotros es dar gracias por eso. Pero es lo que tampoco hacemos. Nosotros damos gracias cuando llega un dinero, cuando hay alimento, pero ¿y cuando no lo hay? ¿Cómo son tus acciones de gracias? O tal vez dices de tu boca hacia afuera, gracias Dios por esta prueba, pero en tu corazón lo sientes. ¿Es real? ¿Son reales esas palabras? Algunos dirán, wow, pastor, es que humanamente esto es imposible. ¿Cómo nos va a pedir contentamiento y esto Dios, si esto es tan difícil? Esto es tan fuerte, no sé cómo hizo Pablo. Bueno, déjame decirte que Pablo era un hombre como tú y como yo. La diferencia no estaba en Pablo en sí mismo, sino en el Dios de Pablo. Y hay un texto que un pastor que quiero mucho, una vez me citaba y me decía, este texto nos recuerda que los creyentes en cualquier circunstancia, en cualquier prueba, pueden salir adelante. Porque algunos pueden llegar y salir frustrados hoy de aquí y decir, pero es que eso sonó muy lindo, muy claro, los textos son muy explícitos, pero ¿cómo se hace eso? Acompáñenme a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios: no os ha sobrevenido ninguna prueba o tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente también con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Vieron eso? Pablo no está diciendo los creyentes sí pueden. No te frustres, sí se puede.
sí podemos lograr contentamiento, sí podemos salir adelante en medio de cualquier conflicto, en nuestra lucha con nuestro pecado. Pablo nos dice sí, ¿quién dijo que no? Pero Pablo nos dice, fiel es Dios, quien dará la salida, es Dios, de ahí proviene, no de nuestras fuerzas. Y créame, este texto de 1 Corintios 10:13 me lo repito constantemente. Y cuando alguien viene a pedir un consejo o algo, le digo, lee 1 Corintios 10:13. Sí podemos, en Cristo podemos. Hermano, confía en la providencia de Dios. El apóstol Pablo tenía una confianza plena en la soberanía de Dios. Hoy me extraña que muchas veces en los círculos reformados es uno de los atributos que más se proclama, pero en la vida real pareciera que se nos olvidó que Dios es soberano. Pablo estaba en prisión cuando escribió que había aprendido a contentarse cualquiera que fuese su situación. Estaba en necesidad, en escasez, sin libertad, sin comodidades, pero sabía que Dios estaba controlando cada situación en su vida, lo sabía. Y no tenía temor de nada, ya sea que viviera o que muriera, él estaba en el Señor. Hermanos, todo lo que Dios permite o hace en nuestra vida es para su gloria, pero también para nuestro bien. Romanos 8:28 dice que para los hijos de Dios todo obra bien. Y si leen el contexto, toda la lista que nombra después Pablo está en contexto negativo. Está diciendo, las situaciones más difíciles y oscuras, esas son las que Dios más usa. Esas hermanos. Y nosotros los cristianos podemos tener el consuelo de que Dios nos socorre, de que Dios ha prometido sostenernos. Nosotros tenemos la plena convicción de que Dios conoce nuestras necesidades y las suple milagrosamente y a veces ni nos damos cuenta. Pero ¿qué hay de aquellos que no conocen a Dios? ¿Qué de aquellos que viven esta vida sin Cristo? Corriendo tras los placeres temporales de este mundo, de los cuales no se llevan absolutamente nada, sino desgracias y decepciones. ¿Qué de esos que no se conocen a Cristo? Pero déjame decirte, si los cristianos en medio de la dificultad lloramos y sufrimos a pesar de nuestro Dios, quien nos da un contentamiento desde lo interno, déjame decirte, si tú no conoces a Dios, si no tienes a Cristo en tu vida, tú experimentarás los problemas de tu vida de una manera terrible, de una manera vacía, frágil, y caerás sin que nada te levante. El fin de los que están sin Cristo será horrible, terrible. Por eso el llamado es a venir a Cristo. Por eso el llamado es a venir a aquel que es la única fuente de gozo y esperanza. No sigas llevando la vida que vives. Tu fin será terrible y será más fuerte que lo tengas que comprobar con tus propios ojos, pudiéndolo evitar. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Cristo es la esperanza de vida. Él es el camino y la verdad. Él es el alimento eterno que sacia todos nuestros deseos. Él es el único Señor y Salvador. El único que ha podido llevar y puede llevar nuestra culpa a través de su muerte y resurrección. Él, no sigas llevando esta vida. Ven a Cristo. Pídele perdón por tus pecados. Cree en Él. Y nosotros los cristianos somos ricos en Cristo y lo hemos olvidado. Pablo les dice a los corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y no una riqueza netamente material como se presenta hoy, riquezas espirituales que tienen un mayor valor en lo eterno. Dice, vosotros sois ricos. Puritano dijo, Dios puede traer grandes bienes de grandes males. Frecuentemente Dios sujeta a su pueblo a grandes pruebas
antes de bendecirles de una manera especial. José fue un prisionero antes de llegar a ser gobernante en Egipto. David fue perseguido antes de llegar a ser rey de Israel. Y Jesucristo mismo, nuestro Señor, sufrió y murió antes de ser resucitado y glorificado. Y el reformador Lutero lo dijo así: este es el camino de Dios. Primero nos humilla para poder levantarnos. Nos mata para vivificarnos. Nos vence para poder glorificarnos. Ese es el obrar de Dios. Es necesario que seamos abatidos primero. Es necesario. Son necesarios los sufrimientos primeros. Son necesarios. Hemos tenido días difíciles. No sabemos qué más nos falta enfrentar. No solo como país, como cristianos. Porque ese no es el único problema que tiene la humanidad. Debemos rogar al Señor que nos conceda contentamiento. Mucho contentamiento. Debemos tener en cuenta que estamos viviendo días muy fuertes. Pero nuestros días no se comparan al sufrimiento que vivieron en el pasado nuestros hermanos, los mártires, quienes sufrieron por la fe. Estamos viviendo días difíciles, pero el sufrimiento en nuestros días no se compara con lo que padecen nuestros hermanos que son torturados en muchos países por predicar a Cristo. Estamos viviendo días difíciles. Pero es importante tener bien claro que aquello que vivimos hoy no se compara con los sufrimientos de Cristo en la cruz por cada uno de nuestros pecados. No se comparan. Hoy no quiero animarles a tomar sus maletas y a huir de esta crisis, entendiendo que cada uno es libre de hacerlo y no peca con el Señor. Pero hoy, yo de parte de Dios, quiero animarles a confiar. Yo quiero animarles a creerle a Dios. Yo quiero animarles a descansar en Dios. Yo quiero animarles a creerle a Dios en medio de la tormenta, porque Él es el Señor de la tormenta. El Señor nos conceda contentamiento cada día y nos conceda poder llevar vidas de fe. Vidas de fe. Hermanos, el contentamiento no es la ausencia de problemas. No lo es, sino una actitud de aceptación, de tranquilidad y paz en medio de los problemas. Y eso solo puede darlo Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Solo a través de Cristo puede haber contentamiento en cualquiera de nuestras luchas, la que sea. El problema del mundo no es solo económico. Hay un problema más grande morando en el corazón de la humanidad y es el pecado. Y es ahí en medio de la adversidad donde los hijos de Dios no callan, sino que abren su boca y proclaman las buenas noticias de salvación. Hoy nosotros aquí podemos estar padeciendo ciertas necesidades, pero hay hermanos en otros países que tienen alimento pero están sufriendo de otra manera. No somos los únicos. Mis hermanos, la pregunta no es saber qué tanto sufrimos, porque estoy seguro que lo sabemos, sino qué estamos haciendo en medio del sufrimiento. ¿Hacia dónde nos están conduciendo las pruebas? ¿A la ansiedad? ¿A la depresión? ¿A la amargura? ¿Al descontento? ¿A las peleas? ¿Es ahí hacia donde nos están conduciendo las adversidades personales, eclesiales y sociales? Si es así, estamos en graves problemas. Pero si cada prueba, cada adversidad, ponle el nombre que tú quieras, te conduce a Cristo, vas en buen camino. Porque Él es la fuente del contentamiento. Él es la fuente del gozo. Y en Cristo, a través de su muerte y resurrección, los hijos de Dios tenemos una felicidad que no se compara con ninguna. Seamos más agradecidos y estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Sea poco, sea mucho, sea bueno o sea malo. Porque todo lo obra bien. No lo olviden todo. ¿Saben por qué los cristianos, a pesar de la prueba, pueden llorar, pero por dentro tener un gozo, una paz, un contentamiento? Porque saben que Cristo ha llevado sus pecados en la cruz.
Y esa es la mayor esperanza y gozo y alegría que puede tener un creyente. El recordar el Evangelio constantemente. El Señor nos dice, no codiciarás, sino que en lugar de eso, está contento con lo que te doy. Porque yo soy fiel, conozco tus necesidades. Y no solo eso, ¿saben qué? Pensaba yo cuando leía esto, que olvidamos muy rápido que Él nos ama. Olvidamos muy rápido que somos sus hijos. ¿Y qué padre no ama a sus hijos? ¿Cuántas han sido nuestros desplantes a Dios? Nuestra incredulidad ante un Dios que nos ha dado miles de promesas. Pero Él ha sido paciente con nosotros. No olvidemos cuánto amor tiene Dios hacia sus hijos. No olvidemos cuánto nos ama. Y aprendamos a contentarnos. En Dios podemos contentarnos. Para poder decir como el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Pero por qué, Pablo? Porque todo lo puedo en Cristo y Él me fortalece. Oremos.